En este caso, pues ya habíamos realizado, ¿cierto? Lo que era la media, ya teníamos lo que era nuestra media aritmética, la media, el promedio que tenemos acá, que era 157.8. ¿Sí? Acuérdense, Profe, ¿escribimos tercer periodo? no, todavía no. Acabamos esto y ahí sí. Eh, ahora, ¿qué era lo que teníamos que hallar? Teníamos que hallar la mediana. Ahora, la mediana, ¿cierto? Necesitábamos mirar con qué intervalo, con qué datos, qué fila utilizábamos, Profe, pero ese ya lo habíamos hecho la clase pasada. con qué fila era. Se ponía X y como el signo de la ñ es igual a n sobre 2, eso es igual a 40 sobre 2, eso es igual a 20, que se aproxima a 31. Ok, sí. Pero el resultado, ¿cuánto les dio? ¿No? A mí me dio 1,07 sin aproximarlo. 1,07. Sí. Uy, no puede ser, no. Entonces, vamos a verlo. Para mirar con qué fila, acuérdense qué fila necesito, pues sí, lo que sea Lady, entonces era X, X barrita, X, eh, era con la cosita de la ñ, ¿cierto? Que era la media. Entonces cogíamos y mirábamos que eran los totales dividido entre 2, que me daba 20. ¿Y ese 20 dónde lo buscábamos? ¿En qué columna lo buscábamos? En la ¿En frecuencia frecuencia acumulada. relativa? En Frecuencia frecuencia acumulada. acumulada, ¿listo? Frecuencia acumulada. Y como no está ese 20, entonces tomaba el número siguiente que estuviera ahí. Y pues el número siguiente es el 31. Quiere decir que yo voy a coger es esta cuarta fila. ¿Listo? A partir de estos datos voy a aplicar la fórmula. ¿Listo? Voy a aplicar esa fórmula en esos datos. Bueno, entonces yo decía que X cosito, ¿cierto? Era igual a qué? ¿Qué me decía la fórmula? Para la mediana. Límite inferior más... Ok, ahí. Límite inferior, ¿cierto? Y como estoy a base, ¿cierto? Esta va a ser mi base, estos datos que tengo aquí. ¿Cuál es mi límite inferior que voy a utilizar ahí? En ese caso, 158. 158, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy utilizando todos estos datos de este intervalo, esta frecuencia absoluta, esta frecuencia acumulada, esta frecuencia relativa y esta marca de clase. Eso es lo que yo estoy utilizando en este caso. Entonces, pues sí, es 158, 158 más. Entonces, tenía una fracción. Y encima de la fracción, ¿qué iba? Iba el... ¿El qué? El total de Total de datos datos. sobre 2 Ajá, exacto. menos... N dividido 2. Entonces sabemos que N es 40. Acuérdense que el total de datos lo tenemos en la frecuencia absoluta, que fueron 40 estudiantes, dividido entre 2, ¿cierto? ¿Menos qué? La frecuencia acumulada menos 1. Ok, listo. Y esa frecuencia acumulada menos 1, ¿qué me decía? F mayúscula sub I menos 1. ¿Qué número es? 18. Es 18. ¿Sí? Todos, Profe, señor. profe, una pregunta, ¿por qué dividido en dos? Porque así es la fórmula para la mediana, ¿sí? Que era 158, que es el límite inferior, más la fracción, la parte de arriba, tenemos que era n medios, ¿cierto? El total de datos dividido entre 2, menos f mayúscula sub i menos 1, ¿cierto? Y esa f mayúscula sub i menos 1 era el dato anterior de la frecuencia acumulada que estoy. En este caso, ¿qué frecuencia acumulada estoy? Pues en la 31. ¿Y cuál es la anterior? El 18. ¿Listo? Que es la de arriba, la de arriba, perdón, la de arriba. ¿Listo? Entonces acá menos 18. ¿Dividido entre qué?
¿Cuál es el denominador acá en este caso? La frecuencia absoluta. ¿Cierto? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? 13. 13, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Oh, solamente estoy reemplazando, todavía no he operado nada, estoy reemplazando lo único que es la parte de mis términos, ¿cierto? Entonces, la frecuencia absoluta es 13, que en este caso es de según la línea que utilice. ¿Listo? El número intervalo. ¿Sí? Ese es el cuarto intervalo. Listo. ¿Y multiplicada por cuánto? La amplitud que es 7. La amplitud que es 7, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo que es 7? ¿Sí? Es cada cuánto va mis intervalos. Multiplicado, uy, se me parte el 7. 7, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Pongan atención, voy primero a resolver esto, ¿cierto? Esto va a ser lo primero. Lo segundo va a ser esta multiplicación. Y lo tercero va a ser la división. ¿Listo? Y por último, la suma. Ya vamos a ver por qué. O bueno, cómo se hace. Entonces voy a decir que x cosito es igual a 158 más. Todo esto multiplicado por 7 dividido entre 13. ¿Y cuánto es 40 sobre 2 menos 18? 2. 2, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? 40 sobre 2 me da 20 y 20 menos 18, 2. ¿Listo? Eso es lo primero que hice. Primero lo de arriba. Luego la multiplicación, entonces me quedaría x cosito, 158 más, ¿cierto? 13, ¿cierto? Abajo, acuérdense, multiplicación de fracciones, voy aquí, voy a coger y hago aquí un 1, ¿cierto? Pongo un 1 debajo, siempre debajo de ese, y multiplico las fracciones. En este caso, estas fracciones se multiplican directas. Entonces me quedaría 13 por 1, 13, y 2 por 7, perdón, 14, ¿cierto? Me daría aquí en este caso 14. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solamente estoy efectuando operaciones básicas. Listo, divido. ¿Cuánto me da eso? 1. ¿Uno qué? 1,076. ¿Sí te dio eso? ¿Calculadora? Sí. 1,07. 0,7076. ¿Listo? Sí, 1,0,7. Pero creo que 6 se aparece también. Entonces, x cosito es igual. ¿Cuánto da la suma de eso? Pues eso me da 159,07. Sí, pongámosle entonces 0,7. ¿Sí? Si yo sumo 158 más 1,076 o 1,07, pues me da 159,07. Eso, si quieren, háganlo a mano, calculadora. Profe, el error mío fue que en el 58 puse un igual, no el más. Porque me quedó Ok. 1,0. Ok, entiendo. Ya sé. Bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Señor. Sí, bueno. Listo. Ahora, como necesito la mediana sea un número entero, un número normalito, ¿a qué lo aproximo? ¿A qué se me aproxima este número? ¿A cuál? Profesor, escuchando corto. Ok. ¿A cuál se aproxima? A 8. Bueno, entonces, ¿a qué se me aproxima esto? A 160. No. Ojo, hay que tener en cuenta algo. ¿Listo? Este 7, ¿cierto? ¿Qué número me aproxima? Me aproxima es este 0.
Ojo, el que le sigue. Y ese 0 se aproxima ¿a qué? A 1. Cuando yo tengo varios decimales, esto es la parte de aproximación. ¿Listo? Entonces el decimal de toda la derecha me aproxima al siguiente, ese me aproxima al siguiente y ese así sucesivamente. Ahora, ese 1 me aproxima a algo, a la parte de arriba, No número. me queda el mismo número, sí. ¿Listo? Ese 1 como no pasa de 5, no puedo poner 160, sino me queda igual 159. ¿Listo? Esa es la No entendí, aproximación. profe. La aproximación. Este 7 me aproxima es ese 0 a 1. ¿Listo? Ojo, es el siguiente número que está pegado. Pero como ese 0 se me convirtió a 1 porque lo aproximé, ¿cierto? Ese 1 me aproxima al 9, ¿algo? No, no, no. No, ¿cierto? Entonces me queda igual. Entonces quito ese decimal del 1 y me queda 159 solito. Aproximado. Esa es Profe, la aproximación. Señor. y si hubiera un 1 en vez de un 0, se aproxima a 2 y igual quedaría 159. Sí, porque cuando yo aproximo al siguiente número es después, cuando es 5 o después de 5, o mayor que 5. Ah, ¿Listo? Entonces ya hallé lo que es mi mediana. ¿Listo? Entonces mi mediana... Ay, casi... Ahora es que no era. Entonces voy acá a mi tablita, digo que la mediana es 159. ¿Listo? ¿Aquí alguna pregunta? ¿esa tabla la teníamos que hacer, profe, o no? Ustedes ya la tienen, ¿no? Sí, pero, o sea, o ponemos el resultado debajo. Debajo, sí, como quieran. Media, ponen moda, media y mediana. Eso no hay problema, no hay leo por eso. Esto, ¿y qué no nos hace falta? Bueno, copien ahí. ¿Y qué nos hace falta allá? Entonces, 13 es la frecuencia absoluta mayor. Y ese 13, ¿qué me va a decir? Que voy a utilizar esta misma línea. ¿Listo? Normalmente no, o bueno, dada la casualidad que pues dio que la misma línea, o sea, el mismo intervalo, utilizamos. No todas las veces se utiliza el mismo intervalo para la mediana y para la moda. ¿Listo? A veces varía. Eso para que tengan en cuenta, no es que siempre va a ser el mismo intervalo, siempre voy a coger el mismo intervalo. Vuelvo a repetir, para la mediana utilizamos la frecuencia acumulada, ya sabemos, dividimos entre 2 el total. Para la, para la moda necesitamos mirar la frecuencia absoluta más alta, ¿sí? En este caso es 13, quiere decir que este intervalo es el que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar primero que todo en mi fórmula. Entonces, ahora sí. Entonces, por acá voy a hacer una línea y voy a poner acá lo que es moda, ¿cierto? Lo que voy a hallar que es la moda. Entonces, yo digo que es X moñito, ¿cierto? Perdón, X sombrerito es igual a ¿qué? ¿Qué me decía? Me decía, límite inferior, ¿cierto? ¿Y límite inferior qué es? 158. 158. 158, ¿cierto? Más, acuérdense que estas dos son como se efectúan es muy similar cómo se efectúan las operaciones, ¿listo? Ahora, ¿arriba qué iba? ¿Frecuencia qué? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, en este caso, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 13. ¿Cierto? Menos, La frecuencia absoluta menos 1. exacto, y esa es la frecuencia absoluta anterior. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta anterior de esa? 8. 8, ¿cierto? Tenemos acá 8, ¿cierto? ¿Dividido en qué? Ponga eso mismo. En la amplitud. ¿Dividido? Eso mismo, ¿cierto? Porque es frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, Sí. más, ahora sí, frecuencia absoluta, que es 13, menos la frecuencia absoluta siguiente. Más 1. ¿Cierto? Más 1, que es la siguiente. En este caso, ¿cuál es la siguiente? También 8 es 8. también. ¿Cierto? Da la casualidad que es 8. ¿Listo? Y multiplicada por la amplitud, que sabemos que la amplitud es 7.
¿Alguna pregunta hasta acá? No, listo. Entonces, ahí está eso. Lo que es la mediana. Listo. A ver, opérenlos. ¿Cuánto me da todo eso? Profe, ahí en el otro 8 no era un más. Más, ¿no? No, o sea, en el 13 menos 8 más 13 más 8. Porque No si es es menos. más. No, ojo, es la frecuencia absoluta más 1. O sea, F minúscula sub I más 1. No es que le sume eso, ¿sí? Sino que a la frecuencia absoluta yo le resto la siguiente frecuencia absoluta. ¿Listo? No es un más ahí, es un menos. ¿3.5? Sí, ¿El total, todo? ¿Con la suma y todo? sí. No. No da Profe, eso. a mí me dio 114.1. No. Porque les da tan... Profe, me dio 71. No. Revisen las operaciones, niños, revisen bien las operaciones. 159, Dime. 159, ¿da? No. Bueno, vamos a ver acá. ¿Cuánto es 13 menos 8? Profe, a mí me dio 161,5. Sí. Bien. Entonces eso lo puedo aproximar a 162 por lo que es Sí, 5. exacto. Bien. Listo, entonces, 13 menos 8, 5, 5. ¿cierto? Entonces abajo también me daría 5 más 5, todo eso multiplicado por 7, ¿cierto? Entonces me da 5, porque es 13 menos 8. Listo, entonces realizo X gorrito, es 158 más, ¿cierto? 35 dividido 10. ¿Sí? ¿Todos acá? Multipliqué 5 por 7, 35 y 5 más 5, 10. Luego divido y sumo. Entonces esto es igual a 158 más 35 dividido 10 me da 3,5. ¿Sí? Y X gorrito es igual, la suma de esto es 161,5. Y como decía Ángel, entonces este número, como es 5, me aproxima al siguiente que es 1, me lo aproxima a 2. 162. ¿Listo? Quiere decir que entonces la moda, ¿cierto? La moda es 162. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ojo, no sé cómo hicieron ustedes las operaciones. No sé, cuéntenme, niñas, niños. Profe, yo la hice igual que usted, pero me faltó sumar el 158. Ah, ok. Pero no sé por qué les daban que 70 y algo, que 159, que 140 y algo. ¿No?
Listo, entonces, les voy a explicar los resultados. ¿Listo? Vamos a ver acá los resultados rápidamente. La media, pues, no la inferimos, que bueno, es el promedio, pero la mediana, ¿cierto? La mediana, nosotros habíamos utilizado este cuarto intervalo, ¿cierto? Este cuarto intervalo lo habíamos utilizado. Y si nos damos cuenta, la mediana, ¿en qué número es? ¿Qué nos dio la mediana? 159. 159. Exacto. Y ese 159 tiene que estar dentro, bueno, entre ese intervalo, ¿cierto? Mi intervalo va desde 158 a 165, quiere decir que pues me quedó bien. Digamos, si a mí me da 140 la mediana y utilizando este intervalo, ¿será verdadero o será falso? Es falso. Es falso Porque no porque está entre tiene el que estar, intervalo. exacto, tiene que estar dentro de ese intervalo. Igual la moda, ¿cierto? La moda 162, utilicé este intervalo, pues 162 está dentro de ese intervalo, ¿cierto? Entonces me quedó bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tienen que tener en cuenta para cuando hallen las medidas de tendencia central de datos agrupados. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, niños? Profe, o sea que para hallar la muda, digamos, en otra tabla, se usa el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Sí, claro, siempre la fórmula, se utiliza la fórmula y hay que mirar qué intervalo utilizamos. Profe, nos volvemos a conectar. Sí. Vuelvan a conectar. Se efectuó un examen de 100 preguntas a 50 estudiantes y estos fueron los puntajes. Y estos fueron los puntajes. De 100 preguntas. A 50 estudiantes y estos fueron los puntajes. ¿Listo? Y estos fueron los puntajes. ¿A 50 estudiantes, profe? ¿Sí? Y estos fueron los puntajes. Van a poner ahí. Se los voy a dictar, ¿listo? ¿Y los colocamos como en guiones? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ponen 5 bajando. Entonces, cuando pongan 5 bajando, luego otra columna, ¿cierto? Como son 50, entonces son 5 bajando y 10 columnas. ¿Listo? Para que les quepa ahí, para que no les quede tan largo. Entonces, se efectuó. Entonces, estos fueron los puntajes. Voy a dictar la primera columna. ¿Listo? 25, 69, 36, 43, 79. Vuelvo a repetir. 25, 69, 36, 43 y 79. Segunda columna. 79, 74, 44, 41, 83. Vuelvo a repetir. 79, 74, 44, 41 y 83. Tercera columna. 44, 85, 49, 54, 87. Vuelvo a repetir. 44, 85, 49, 54, 87. Siguiente. 28, 46, 54, 58, 98. Vuelvo a repetir, 28, 46, 54, 58, 98. Siguiente, 39, 87, 63, 69, 38. Repito, 39, 87, 63, 69, 38. Siguiente, 47, 74, 71,
76, 93. Repito, 47, 74, 71, 76, 93. Siguiente fila, columna, perdón. 69, 73, 68, 78, 91. Repito, 69, 73, 68, 78, 91. Siguiente, 78, 42, 72, 79, 78. Repito, 78, 42, 72, 79, 78. Siguiente, 74, 76, 79, 84, 15. Repito, 74, 76, 79, 84, 15. Y última, 72, 28, 39, 86, 87. Repito, 72, 28, 39, 86, 87. ¿Listo? Ahora, Profe. ¿qué? Sí, ¿De la penúltima, por favor? 86. ¿Toda la columna? ¿Sí? Ok. 74, 76, 79, 84, 15. ¿Listo? ¿Listo, niños? Entonces, ahí abajito ponen A. A. Realizar la tabla de frecuencia en intervalos. Realizar la tabla de frecuencia en intervalos. Listo, qué pena. B. Hallar las medidas de tendencia central. Hallar las medidas de tendencia central. ¿Listo? B. Hallar las medidas de tendencia central. Y C. Realizar las tres gráficas. C. Realizar las tres gráficas. ¿Listo? ¿Cuáles son las tres gráficas? La de barras, la circular y la... Se me olvidó. El diagrama de puntos, de líneas. Poligonal, creo que es. Eso, el diagrama poligonal de polígono. Diagrama de polígono. ¿Listo? Diagrama circular, diagrama de barras y diagrama de polígono. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe,